Esta vez, continuando con una línea temática que hemos iniciado recientemente, tendiente a vislumbrar las historias locales del territorio de Buen y Paine en el que estamos. Hoy día, Víctor Manuel Huerta Araneda nos expondrá sobre una temática relacionada con la historia de Buin, destacando su experiencia historiográfica en el rescate de lo que ha sido la historia local de la comuna de Buin. Para nosotros es de especial interés esta experiencia que él ha tenido en Buin, puesto que nos da la esperanza de encontrar varias claves en la inquietud que tenemos nosotros por también descubrir la historia local de Paine. Así que dejo con ustedes a Víctor Manuel Huerta Araneda, licenciado en Historia, profesor de Historia, magíster en Educación. Bien, bueno, mi nombre es Víctor Huerta Araneda, soy profesor. Yo hoy día quiero contarle y compartir con ustedes, como bien dice el título, una experiencia de rescate histórico, de rescate patrimonial, una experiencia que nació con una intención, nació por una necesidad también. Los pueblos tienen memoria y la memoria muchas veces se pierde. Y un pueblo sin memoria está condenado a desaparecer. Y esta experiencia justamente es la que quiero compartir con ustedes porque tengo entendido que acá en Paine se quiere instalar un modelo de trabajo que rescate la historia de este pueblo, del pueblo donde yo viví 7 años. Les voy a contar más o menos una reseña de quien les habla, ya un pequeño resumen, porque a partir de eso también se explica muchas de las cosas que he llegado a hacer y la personalidad que he tenido para poder hacerlas también. Reseña, primero soy profesor, historiador. El año 2008 me licencié en Historia y Ciencias Sociales con una mención en Pedagogía Social de la Universidad Arcis. El año 2023, el año pasado, saqué el magíster en Educación. Teatro musical, puse ahí también, bueno, desde el año 98 que me dedico a hacer teatro, es una de mis pasiones. Si no hubiese sido la historia o la pedagogía, habría sido actor de todas maneras. Pero uno siempre se proyecta y también ahí la experiencia es importante porque uno se plantea un camino y a veces la vida te va llevando por otro, pero siempre es importante nunca perder el foco. Y hasta el día de hoy sigo haciendo teatro y ahí más adelante les voy a mostrar los otros cuadritos. El año 2008 fundé la compañía artística Fénix, donde hacíamos teatro también, teatro musical. El 2018 formé la compañía que se llama Quinto Elemento, también de teatro musical. Desde el 2011, que soy profesor de Historia, y lo puse acá porque también es importante para mí esta institución, que es el Liceo A131 de Buin, donde también hay algunos colegas que me acompañan acá. Y de ahí soy profesor de Historia, y desde el año pasado estoy a cargo de la unidad técnica. También soy miembro de la Corporación al Sur del Maipo, que está ubicada en Balmaceda, en el antiguo edificio de la Gobernación que había en Buin. Desde el año pasado que soy parte del directorio. El año 2009 llegué a la compañía de teatro musical Luces de Broadway, donde hasta el día de hoy sigo trabajando con ellos como parte del elenco. Y dejé para el final este cuadrito de abajo de Maipo Renace, que el año 2011 lo fundamos con una muy buena amiga, Ana Luisa Cabezas, y un grupo de personas que nos encontramos con esta necesidad. El año 2010, el terremoto echó abajo muchos de los, digamos, de los símbolos que tenían nuestros pueblos. Las casas, cayeron muchas iglesias, cayeron también colegios, dejaron de hacer clases en algunas instituciones. Y ahí nos dimos cuenta de una necesidad que no teníamos en la memoria esos inmuebles, esos edificios. Y Maipo Renace aparece con esta idea de, como el nombre lo dice, renacer. Que después Maipú puso Maipú Renace y nos copiaron. Eso lo habíamos puesto antes. Pero nuestra agrupación se llama Maipo Renace por eso, por la necesidad de que renazca aquello que se había perdido. Y el pueblo de Maipo, en especial en la comuna de Buin, es uno de los pueblos más antiguos.
Antes de la llegada de los españoles ya había un pueblo indígena en la comuna, en el pueblo de Maipo. El río lleva su nombre, Maipo, por el pueblo de Maipo. El cajón del Maipo, todo está asociado al pueblo de Maipo en sí, porque Maipo es el único pueblo que tiene solamente Maipo. No es ni el cajón, no es el río, no es la isla de Maipo, nada, o sea, es Maipo. Y ese pueblo se encuentra en la comuna de Buin. Es más, Buin como ciudad, con la que ustedes conocen hoy día, no existía hace un par de años, un par de siglos o décadas atrás. Ya Buin recién nace en 1844 y nace como un conjunto habitacional, como manzanas que se vendían, que se ofrecían. Así nace Buin. Es más, antes de la llegada del ferrocarril, el Maipo era uno de los pueblos más importantes, junto con una comuna que hoy día no existe, que es la comuna de Santa Rita, que hoy día se llama Alto Jahuel. Ahora, ese pueblo, el antiguo pueblo de Santa Rita, lo compró la Viña y ahora ya quedan muy pocas, quedan escombros prácticamente de lo que fue la antigua comuna de Santa Rita. Comuna de Lindero, también fue comuna, Lindero, que una hora Lindero pasa por ahí y con suerte está en la estación, pero fue comuna, tuvo municipalidad. Valdivia de Paine, Hospital, también fue comuna. ¿Lindero lo absorbió Buin? Sí. Luego, con la llegada del ferrocarril, en la década del 1860, se traslada ya al centro comercial, político, administrativo, a la ciudad de Buin que conocemos nosotros hoy día. Sí. Esa ciudad se funda con decreto, no es una ciudad que se arma a partir de los caminos o a partir de un pueblo indígena, como fue Maipo, sino que se arma a partir de la llegada del ferrocarril. Si no, Buin no habría tenido sentido, porque los dos caminos que llegaban a Rancagua o que iban al sur, uno de ellos pasaba, que es el camino que ahora es Padre Hurtado, el camino del Inca, y el otro camino el que pasaba por acá por Lonquén. Esas eran las dos rutas más próximas para llegar a... Y acá había un camino, que es el camino del Lindero, que me parece que el camino del Lindero llega hasta acá, que también después, con el tiempo, llamaban el Camino Real, que era antes de la Panamericana, el Camino Real. Bueno, ahí está mi comuna. Somos vecinos. Brevemente, Buin está ubicada a unos 40 kilómetros al sur de Santiago. Los tiene ustedes de vecino en el sur. Tenemos de vecino al norte San Bernardo. Tenemos al oriente Pirque. Y hacia el poniente tenemos Isla de Maipo. Tenemos varias comunas alrededor. Tiene 18 localidades. ¿Ya? Las más conocidas son Alto Jahuel, Valdivia de Paine, Viluco, Maipo, Linderos y Indo el Recurso. Las otras ya esas son subdivisiones que han sido posteriores. Llamamos Plastancilla, Cervera. Si bien existen, esa es como la administración política, administrativa de la comuna. Es una comuna que tiene aproximadamente ya, por lo menos según las proyecciones, dice tener 100.000 habitantes. Ya a la fecha dice tener ya alrededor de 100.000 habitantes, ¿no? Es una comuna bastante grande. Su actividad económica principalmente es agrícola. El 90% del territorio de Buin es rural y el 10% urbano. Y es curioso porque el 90% de la población vive en ese 10%. Y el 10% vive en el 90% del territorio. Para que hagan la... Entonces, urbano-rural la comuna. Pero su población es principalmente urbana. Esa es la comuna de Buin. Comuna que, y estudiando la historia, fue parte de Paine también, en sus inicios. Cuando llegan los conquistadores acá, todo eso pertenecía a la estancia del Tablonco. No hay mucho estudio, muchas fuentes de esa época que nos permita hacer una división. Que yo me atreviera a hacer una división como esa en los fundos. No hay mucha evidencia de esa época, solamente se mencionan. Igual cuando hablan de las casas de Paine da la sensación que parten allá en la Viña Santa Rita hasta por lo menos Angostura. De las casas de Paine. No había un límite de lo que era Paine con lo demás. Las casas de Paine, que era la familia, posteriormente don Melchor Jara Quemada. Hay algunos planos que tengo del Melchor Jara Quemada, que era dueño de toda esta propiedad, pero no llega hasta Paine. Él era un ancestro de Raúl Jara Quemada. Sí,
don Melchor. ¿Esto era comandado antes de San Bernardo hacia el sur? Nosotros pertenecíamos a Rancagua. Si tú querías hacer un trámite, tenías que ir a Santa Cruz de Triana, antes que existiera Rancagua como ciudad. Santa Cruz de Triana, hoy día la ciudad de Santa Cruz, que está en el Valle de Colchagua. Se llamaba así, Santa Cruz de Triana. De hecho, San Bernardo era el campo, la gente iba a veranear a San Bernardo. Claro. Sí, pues yo me iba al campo y yo me iba al fondo de San Bernardo. ¿Ya? ¿Podría repetir el nombre de la estancia? Y el Tablonco. Tablonco, como tabla. Tablonco. Sí. Así que Tablonco y Casas de Paine serían dos mundos distintos. Tablonco es mucho más atrás. Al norte. Mucho más atrás en el tiempo. La Casa de Paine es a posterior. Ya estamos hablando ya de siglo XVII, siglo XVIII, ya Casas de Paine. Claro, o sea, Buin tiene acta de bautismo cuando se firmó el decreto y no había nada en 1844. O sea, es como yo compré el sitio para. De hecho, el presidente Bullen le puso Buin a la villa Buin, producto de la guerra que hubo en la Confederación, contra la Confederación Peruano-Boliviana en el puente de Buin. Buin se fundó para vendérselo a veteranos de la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. Se vendían por manzanas. Sí, sí. Hay muchas casas ya que se vendieron a los veteranos. Hay una casa en específico que para el terremoto la fuimos a ver y está ubicada en la calle Larpa, la que conecta Buin con Alto Jahuel. Camino Larpa. Ese camino sigue, pasa bajo nivel, sigue avanzando y hay unas casas ahí, frente a Concagua. Una de esas casas, había muchas cosas ahí de la Guerra del Pacífico. Esas casas que están ahí, que no pertenecían a las cuadras, a las manzanas originales. A todo esto, yo tampoco pretendo aquí que me las sé todas, por si acaso. Si me equivoco o algo, está claro, ya. Pero yo tengo entendido que ahí hay una de las casas que reafirma lo que usted me dice. No tengo yo el dato que me diga que las cuadras fueron hechas con el propósito de que fuera para los veteranos de la Guerra del Pacífico. No tengo yo esa... Puede ser. Si se llama Puente Buin, donde estuvo el teniente Colipí, ahí liderando las tropas en el Perú, puede ser. Cuando llegan los españoles acá, habían colonias de incas todavía. Quedaban incas. Cuando estuvieron los incas, gobernaron acá hasta el año 1440, aproximadamente. Ellos fueron expulsados, supuestamente, por los propios mapuches que los habrían expulsado. Los habrían sacado. Hay un estudio de un arqueólogo que se llama Rubén Estever, que habla de que aquí se ubicaban los incas. De hecho, Santiago, yo creo que lo pueden encontrar porque es un estudio súper nuevo, que Santiago no se habría fundado sobre un terreno con boscoso, virgen, donde hubieran cortado los árboles y hubiese fundado la ciudad. No, ya había una ciudad ahí. Quedaban los restos, estaban los espacios, los edificios. Ellos se ubicaron sobre ya algo que estaba... No cortó los árboles como el billete que aparece que están los indígenas indicando el valle. Ya esa hipótesis ya estaría refutada por los últimos estudios. ¿Por qué? Porque cuando se restauró la catedral de Santiago, se encontraron cerámica. Uno puede decir cerámica por todos lados, pero era una cerámica que solamente utilizaban las familias adineradas o más ricas de los incas. Era vajilla muy delicada, muy fina, que no habría estado en un pueblo cualquiera. O sea, eso dice que aquí hubo una ciudad como tal, con instituciones importantes. Porque había gente que era de la nobleza ubicada acá en Santiago. ¿Ya? Entonces, ahí uno va derribando, ¿cierto? En una vez el día de mañana todos estos libros ya no valen nada, porque quizás qué podemos encontrar el día de mañana. Entonces, la historia así puede ir cambiando. Y acá, en este valle, habían pequeñas, sobre todo en este sector, que era el camino del Inca, pequeños tambos. Los tambos son pequeñas colonias de incas que se quedaron a convivir con los picunches, que eran los mapuches que vivían acá. Había comercio, o sea, se quedaron acá. Los tambos. Ahí para que Y acá en este sector había, en el camino del Inca habían tambos,
Entonces, cuando hablan los historiadores de repartirse las encomiendas de indígenas, hablan de estos pequeños tambos que habían acá en esta zona. Sobre todo acá, que eran pueblitos indígenas cuando llegan los españoles aquí. Ahí se producía el relevo de los correos del Inca. Los chasquis, claro. El camino del Inca era ese, el que caminaba, el chasqui, el que corría, era el actual WhatsApp. Era el actual WhatsApp. En ese tiempo, tipos corrían de un lado a otro y hacían unos nuditos y se iban ahí comunicando con los quipus. Ha avanzado bastante la tecnología. ¿Los incas en qué momento se retiran? Los expulsan. Sí, los expulsan los purunaucas. Los purunaucas, Diego Barros Arana los habla como los promaucaes, que eran este grupo de picunches rebeldes. Purunauca significa indio no sometido o indígena no sometido, el rebelde. Así lo nombraban los incas. Cuando viene Diego de Almagro, los incas querían que Diego de Almagro viniera para acá porque sabía que estaban los purunaucas acá, que eran los indígenas que vivían al lado sur del río Maipo, que eran los más rebeldes. Por eso que fue que después se ubicaron en el mismo lugar donde ya habían expulsado anteriormente a los incas, y fueron bien astutos. Porque cuando incendian la ciudad de Santiago en 1541, lo hicieron de tal manera que pensaron que con eso lo iban a expulsar igual como lo habían hecho con los incas. También eso habla de que hay una memoria histórica también con ellos. Los purunaucas vivían en esta zona, que eran los promaucaes. Ahí vean los relatos de Pedro de Valdivia, cuando hablaban cuando atacaban la ciudad, cómo los llama, los purunaucas, los promaucaes. Así los nombra Pedro de Valdivia, estos indios rebeldes que están al lado sur, porque incluso cuando los salían persiguiendo, llegaban al río Maipo y no se desaparecían. No lo encontraban. Tenían como aliado al caudalosísimo río Maipo, dicen las cartas de Pedro de Valdivia. Ya, bueno, la experiencia de Wynne no nace también solo al momento de rescatar la historia. Yo aquí les presento estos libros que son como... Yo le puse senderos recorridos, lugares que dejaron huellas. Y uno luego tenía que seguir esos senderos, esas huellas, que dejaron personas antes que estuviéramos nosotros acá. En Wynne no hay mucho historiografía para poder estudiar, no hay muchos libros donde puedas sacar información. Estos libros también utilizan una metodología que es del boca a boca. El yo escuché, el yo vi, y también transcriben archivos históricos, pero no la metodología científica que, por ejemplo, yo les puedo mostrar este libro que es del año 89. Ya, este libro, si ustedes se fijan, la parte de abajo, no hay ninguna cita. Yo podría pensar que Mario Arroyo, todo esto fue producto de su imaginación, tuvo una revelación. No hay ninguna cita, no hay nada acá que a mí me permita decir que Mario Arroyo sacó esto del Archivo Nacional, del Archivo de India, de las cartas de Valdivia, que fue a la Mapoteca. No tiene bibliografía. Por lo tanto, se utilizó la metodología antigua de escribir la historia, que es como un relato de lo que se escucha, de lo que yo vi, de lo que leí. Quizás transcribió algún otro texto, pero no coloca acá, no dan la posibilidad de que con este libro poder hacer investigación. Pero no utilizó la metodología científica de las ciencias sociales, porque hoy día uno puede inventar fácilmente algún hecho. Lo entretenido de las ciencias sociales es que uno puede interpretar y uno puede hacer un análisis. Hay un relato. No es la historia sola, no son una serie de sucesos, sino que es un relato de algo que ocurrió. Si yo voy a hablarle de la historia de Chile, yo les voy a hablar un relato de la historia de Chile como un proceso, una historia, según mi punto de vista, pero con los hechos que sí realmente existieron. O sea, yo puedo interpretar un hecho. Todos tenemos distintos puntos de vista. Si yo me pongo acá y ustedes me dibujan, me van a dibujar según su perspectiva. Pero yo existo, el hecho existe. Pero todas las visiones son diferentes. Con la historia pasa exactamente lo mismo. La fundación de Wynne, decreto 14 de febrero de 1844. ¿Yo qué pienso? Fue un proyecto, así como hoy día las inmobiliarias compran manzanas para poder vender. Fue un negocio, entre comillas. Puede ser mi interpretación, pero alguien podría pensar de que en realidad estas tres personas que fundaron Wynne lo hicieron por un acto filántropo, noble, querían un pueblo al sur del Maipo, que tenga el nombre Wynne por los héroes de la batalla Y también puede ser, es válido, pero ninguna de las dos opciones niegan que esa fecha fue que se firmó el decreto de la ciudad de Wynne.
Eso es lo que genera la ciencia social. A pesar de que también se quiere pensar que hay un método científico, que la historia tiene que ser objetiva, pero es muy difícil. Diego Barros Arana creía en eso, que la historia tenía que escribirse de forma objetiva. Pero él tenía claridad quiénes eran los ignorantes y quiénes eran en este caso, los civilizados. Los iluminados. Entonces, ¿fue objetivo Barros Arana? Es muy difícil separar. Ahí están los 3 libros de Romeo Salinas, de 1944, que lo tengo acá. Lo tengo en esta bolsa porque el libro, la verdad que está bien mal traído, que es cuando Wynne cumplió 100 años. Este libro. Este me ayudó mucho porque hay mucho relato oral de la época. Entonces hay cosas curiosas de gente que comentaba de Wynne en esa época. Luego Mario Arroyo, que este libro... Estamos en vivo, no se preocupe. Este libro, que es La provincia de Maipo, de Mario Arroyo, yo creo que igual es bueno, pero le falta lo que comentaba recién, y habla mucho de la historia de San Bernardo. Imagínense que habla de la provincia de Maipo, y esto le dedica a las comunas y esto a San Bernardo. Es como que en realidad debe ser llamado la historia de San Bernardo o algo así. Pero... igual lo quise nombrar. Y otro libro que es importante, que no lo tengo, que se llama Wynne en el corazón, de Iván Cortés, del año 94, que fue un poeta huinense, que es un libro bien extenso, es bien entretenido porque también rescata mucho de la oralidad y cuenta muchas cosas que como yo les digo, este sendero recorrido, que me tuve que dar el trabajo de investigar si es que eran reales. Hablaba de los carros de sangre. ¿Ustedes saben cuáles son los carros de sangre? Son los rieles, como el tren, pero son carritos que cargan los caballos, o sean de sangre, porque los caballos eran los que llevaban el carrito de tren. Y eso conectaba la estación de Wynne con Maipo, estos como líneas de tren que había. Ya. Hitos importantes en lo que ha sido, por lo menos mi experiencia, en el rescate de la historia de Wynne. El primero, el año 2008, la recuperación de la memoria histórica, en este caso del programa Quiero mi barrio, donde escribimos este librito que está acá, que fue a través de la metodología de la historia oral. Estos son relatos de las personas que vivieron en estas poblaciones, y de ese relato se armó un texto. Se dio una coherencia. En función también de que este programa lo que buscaba era que la gente recuperara el espacio público. Hay mucho espacio que está abandonado y mientras la gente no lo utilice, se presta para que esos lugares, ya sea para un microbasural, o lo utilice la gente con vicio, finalmente son lugares peligrosos. Entonces lo que busca el programa Quiero mi barrio es recuperar los barrios para la gente, para la familia. Y entonces las historias que se rescataron acá también tenían un propósito, que era recordarles lo que fueron y lo que pudiesen llegar a ser también. Y eso a través de la historia oral. Lo rico de la historia oral es que uno no solo rescata lo que recuerdan las personas, sino que también hay un rescate de lo emocional. Nosotros cuando recordamos, siempre el recuerdo está ligado necesariamente a una emoción. Nosotros no recordamos cosas que no estén ligadas a una emoción, si no es importante. Toda la memoria se mantiene, o los recuerdos se mantienen en una memoria. Yo la memoria la veo como un cajón grande, lleno de recuerdos. Y esos recuerdos van de la mano de una emoción. Cuando yo leo este libro de Romeo Salinas, no tengo la emoción de Romeo Salinas. Solamente veo e intuyo que esos relatos para él le generaban una emoción. En cambio, en la historia oral yo puedo escuchar el relato. E incluso ahora con la cámara lo puedo ver. Y es como que estoy viviendo lo que esa persona está contando. En 100 años más ese video puede estar saliendo y las personas que vean el video van a quizás intuir la sensación que tengo al momento de hablar de lo que estamos comentando ahora. Y esa experiencia de historias de barrio, que también yo creo que debiesen comenzar a hacerla, entrevistándolo a los más viejitos, a los más antiguos, y también a los que viven en la actualidad, sobre la comuna. Antiguamente en los pueblos había alguien que se llamaba, que era el que escribía todo. El escribano escribía, sí, escribía, pero había alguien que contaba todos como los anales de la localidad. Los hechos, los acontecimientos, era como el encargado de escribir todo lo que ocurriese en los pueblos. Ya me voy a acordar. Pero eso también sería importante contar con uno de esos en el pueblo. Luego,
terminó ese proyecto de Quiero mi barrio. Yo estaba haciendo mi tesis ahí de historia ese año, y al profesor, que en este caso era el profesor tutor, yo le digo, a mí me encantaría hacer mi tesis con la historia de Buin, de mi pueblo. Que tengo ganas de hacer mi tesis de Buin. Y el profe me queda mirando y me dice, cabrón, ¿sabes qué? Te digo la firme, pero ahí no pasó nada, me dijo. No, ahí no pasó nada. Búscate otro tema, porque ahí de verdad no voy a encontrar nada. Y ahí, bueno, chuta, dije, no, puede que se... Pero a mí siempre me quedo dando vueltas. Dije, no me voy a echar encima al profe la tesis, el suicidio. Dije, ya profe, deme esto una idea, y ahí finalmente nos fuimos con otro tema. Pero a mí me quedo dando vueltas. ¿Cómo no va a pasar nada acá? Y se me ocurrió el 2010 presentar un proyecto a la Municipalidad de Buin, que era rescatar la historia de Buin. Yo quería saber qué había pasado en Buin. No podía ser que no hubiera ocurrido nunca nada acá. Y lo financian. Y empecé a escribir la historia. Pero una historia como un relato. ¿En qué sentido? Y además cronológica. O sea, 1844, Buin se funda. Casi me estaba pareciendo Iván Cortés, como contando todo y tratando como prácticamente de poder decir que Iván Cortés lo que había escrito era real, de que no había sido una revelación. ¿Y qué pasó? Que vino el terremoto ese año. Y el terremoto cambió el enfoque del libro, me alivió también, porque había unas partes de Buin que yo hasta el día de hoy todavía no logro encontrar. Y dijimos, vamos a enfocar el libro en el patrimonio. Aquí está el libro. Vamos a enfocar el libro en el patrimonio. O sea, ¿qué son aquellas cosas que nosotros tenemos que convocan las memorias? El patrimonio puede ser tangible o intangible. Y es algo que nos pertenece a todos como comunidad, porque aquellas cosas que nos pertenecen a todos es porque en aquello hay algo que convoca las memorias colectivas de todos. No sé si me lo voy a explicar. Ejemplo, un edificio antiguo donde haya ocurrido algún evento especial del pueblo, donde todos recuerdan ese evento, ese lugar ya tiene una carga colectiva de memoria. Acá en Paine yo sé que hay varios sitios de memoria, o lugares que recuerdan. Por ejemplo, el mismo teatro. Usted, si de repente llega un alcalde y dice, sí que este teatro está muy viejo, vamos a construir uno nuevo. A todo cachete, moderno. ¿A ustedes les gustaría eso? A algunos sí, pero a muchos no. ¿Y por qué? Pero es algo material, ¿no? Porque convocan a memoria. Hay una emotividad importante, hay un sentimiento que convoca a la localidad de Paine por ese teatro. Y ese es un patrimonio, porque es para todos, aunque no sean ustedes los propietarios, pero sí es un elemento cultural de todo, como el teatro. Y nos enfocamos en eso. ¿Qué cosas en Buin tienen un valor patrimonial que debiese importarle a todos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le decimos a la gente, sabe que esa casa antigua que está ahí es importante para Buin? Esta casa está vieja, hay que botar todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Y el libro cumplió ese propósito. Es más, en el libro incluso armamos una ruta patrimonial donde le dijimos dónde pueden ir y en qué lugares van a encontrar un lugar de memoria. ¿Vas a sacar una foto? Ya. Ahí está. Bueno, pero después lo puedes ver más cerca para que... Ya, aquí, y esto fue como a última hora, la verdad. Como que ya estábamos el libro terminándolo. Y yo dije, porque teníamos este capítulo acá, po. Teníamos ya eso listo. Pero dije, la gente, ¿cómo va a saber dónde está, po? ¿Cómo va a saber dónde van a estar esas iglesias? Oye, ya armé esto. Que quedó así ya, y hoy día lo veo, encuentro horrible. Ya, pero en ese momento dije, ya por último que vaya eso, una referencia con unos puntitos, ya pasable. No está bonito, parece que tú has hecho con Paint, así como ya lo último del programa que hubo, pero se entiende, y ahí puse el número y por lo menos que la gente pudiese ubicarse más o menos dónde poder ir en caso que quisiera visitar uno de estos inmuebles históricos. Luego, en 2011, la Fundación de Agrupación Maipo Renace, ya un grupo de amigos dijimos vamos a rescatar la historia de Buin, y además, en esa época,
nos atrevimos a hacer un expediente para declarar como zona típica el pueblo de Maipo. Armamos un expediente de zona típica. Ya estábamos ya estábamos como ambicionando un poco más. Lamentablemente todavía está el expediente en el Consejo de Monumentos. ¿Por qué? Porque ese mismo año votaron muchos inmuebles. O sea, si el expediente ustedes lo ven hoy día, ya es como un álbum del recuerdo, porque muchas de las casas que nosotros queremos proteger ya no existen. Entonces se convirtió en un álbum de recuerdo. Pero estamos intentando ahora con una modificación que van a hacer al plan regulador, intentando por lo menos, ya quizás no como zona típica, sino que como zona de conservación histórica, que eso es lo que permite, claro que la ley es menos estricta que la zona típica, pero por lo menos va a estar algo protegido. Esas eran ideas que se nos ocurrían. Ahora, ¿cómo involucrábamos a la gente? Porque ustedes pueden tener muy buenas ideas, pero tenemos que tener el respaldo de la comunidad. Y para eso nosotros convocamos unos cabildos, que eran cabildos por el pueblo de Maipo, que era lo que teníamos, lo que tenemos y qué cosas queremos conservar para el futuro, qué esperamos de Maipo para el futuro. Esa es como la temática que teníamos en estos cabildos. En 2012, otro texto, pero ya enfocado más que nada a Maipo, que es la Reconquista de Maipo, el tomo 1 del año 2012. Y este libro lo sacamos con la Junta de Vecinos de Maipo Centro, lo postulamos a un fondo del gobierno regional, junto con otras cosas también. Hicimos taller de pintura, hicimos muchas cosas. Y rescatamos también algo que nos gustó mucho, que les voy a mostrar, que es que cuando el templo de Maipo se restauró, debajo del templo encontraron unas vasijas, que son las que están acá. Y eso para nosotros fue tremendamente valioso, porque nos dimos cuenta que en Maipo había existido civilización o gente viviendo ahí alrededor de 200 años antes de Cristo, que era el complejo cultural Yoyeo, que era muy familiar de la cultura de la Aconcagua, porque lo que se encontró ahí era de los Yoyeos. Y ellos vivieron aproximadamente en esa data, cerca de 2000 años atrás. Este es el plano que le decía, donde aparece el tablón. Ahí después ya se lo vamos a mostrar con más detalle. 2012-2013, hasta el año pasado, y este año igual lo queremos retomar, hicimos un programa de radio llamado Maipo Renace, el Rincón del Recuerdo, donde todas las semanas teníamos un capítulo nuevo y hablábamos de distintas cosas, distintas temáticas. Invitábamos gente, pero siempre con el enfoque patrimonial. Y ahí también hay un trabajo grande que con eso vamos a hacer el tomo 2, porque inconscientemente, para los programas, yo para mí era un dolor de cabeza. Decía, ¿qué voy a hablar con el programa mañana? Porque no tengo nada. Y empezaba a buscar, investigar, y yo estuve mucho tiempo yendo al Archivo Nacional, sacándole fotos a los diarios antiguos. Y empecé a mirar las fotos y de ahí iba sacando información. Entonces tengo como crónicas policíacas de Maipo cuando fue municipio. Y empiezo a hablar. Entonces tenemos algunos personajes, el comandante Leiva, tenemos varios personajes que eran enfermos de malos. Entonces tenemos como los malos de la película, los antagonistas, que en ese tiempo había mucho abuso por parte de la policía, que dependía de las municipalidades, pero ahí era tierra de nadie. Incluso hay relatos de un capitán que le pegaba a la gente en el camino, o sea, era maltratado. También los caminos que generaban accidentes, se caían los coches con los caballos, moría gente porque los puentes no estaban bien mantenidos, no había luz, había una escuela re pobre que la gente se rompía la ropa con los clavos de las sillas. Hay altos relatos bien entretenidos. Habla del alcoholismo también. Es más, nosotros estábamos queríamos declarar patrimonio humano vivo, no sé si saben de esa declaratoria, que a las personas que tienen de por sí algún elemento cultural importante, les ponen de tesoro humano vivo, ya sea que maneja un idioma, una cultura. Y nosotros decíamos, ¿por qué no postulamos los curados de la plaza? Porque estos curados llevan años instalados ahí y la gente reclamaba lo mismo que reclamaban ahora. Del vicio, incluso cuando hacían la fiesta de la Purita, de la Virgen, ahí andaban por todos lados. Es muy entretenido ver las crónicas de los diarios de esa época. Yo creo que acá también tienen que... Bueno, ese es el antiguo Facebook, o el Twitter. En el Twitter pelean más. Entonces, ¿qué pasaba? Que estaban los conservadores y estaban los liberales. Un liberal decía algo y el conservador creaba un diario, armaba el diario, a veces imprimía 2 volúmenes, era para puro responderle al liberal, y respondía, y después el otro respondía, creaba otro.
Habían varios periódicos en esa época, algunos con 2 o 3 ediciones, porque básicamente era la discusión de Twitter que tenemos hoy día, pero en esa época se hacía a través de los periódicos. Y en Buin hubo mucho de eso, incluso también ahí hay otro nicho que estudiar, cómo peleaban los conservadores con los liberales en esa época. Era bien entretenidas las peleas. Hasta los curas salían entre medio. Prensa local. Prensa local. Sí. Y imprimían todo en el mismo lugar. Era bien entretenido. Claro. No, en una imprenta en Santiago. Sí, en Santiago la mandaban a... No, si no era en cualquier papel. Los bomberos también sacaron un periódico también. Los profesores. ¿Y congregaciones religiosas? Sí, está la de las hermanas... Ay, ¿cómo se llaman las hermanas que hay en Maipo? Hermanas de la Misericordia. Ahí están las primeras hermanas. Es una foto de las primeras hermanas que llegaron a Maipo. Ah, felices las hermanas ahí, la foto. Vayan la energía. Ya. Y el programa radio, bueno, y si seguimos con los cabildos, zona típica, y aquí otra cosa también que hicimos, retomamos un periódico que se llamaba El Maipo, y ese tuvo hartos volúmenes. Y eran como un poco más objetivos, ya porque no se iban tanto a la pelea, sino que ellos contaban cosas que ocurrían en la comuna. Y nosotros participamos en un proyecto del gobierno regional y quisimos rescatar el Maipo, que era del año 1898. Y sacamos varios volúmenes entre el 2012 y el 2015. Sacamos varias ediciones del Maipo, donde ahí escribía, yo tenía una columna y hablaba un poco de la historia de Buin. Escribíamos historias de Buin, noticias como contingentes. Teníamos también gente que escribía algo sobre emprendimiento. Fue bien entretenido el periódico del Maipo, que lo tuvimos hasta ese año. ¿San Bernardo existía un periódico que se llamaba igual? Sí, cuando estuvimos en el archivo nos confundíamos. Teníamos que estar siempre viendo de dónde venía, porque ella no es de San Bernardo. Bueno, la historia de Buin más o menos se la he ido contando. Ahí puse el ferrocarril, porque sin el ferrocarril, en mi opinión, Buin no habría existido. Porque no había un camino, además había un puente ahí que era un puente de cuerda. Y cada vez que el río subía se lo llevaba. Entonces no era un camino muy bueno para transitar. Pero ya con ese ferrocarril, en la década del 60, ya Buin se establece como una ciudad que se vuelve mucho más importante que el resto de los pueblos. Sitios de interés patrimonial, puse aquí algunos solamente. Para mí, el pueblo y el templo de Maipo, o sea, si ustedes quieren conocer lo que fue Buin los últimos 100 años, si ustedes van allá van a encontrar una arquitectura, sobre todo en la calle principal de Clemente Díaz, una arquitectura, un diseño propio de esa época. Es como lo más antiguo que ustedes pueden encontrar en la comuna de Buin. Y ahí está el templo de Maipo. Ese templo, y aquí les voy a contar algo que hay que admitir. Cuando llegan los españoles acá, llegan con una virgen que se llama la Virgen Purita y se ubica en la localidad de Rangue. Esa era como la doctrina de Aculeo, se llama. Y abarcaba toda esta zona, hasta el río Maipo, la doctrina de Aculeo. Y ahí hay una virgen que se llama Virgen Purita, que era de este tamaño, de madera, que era la típica que existía en esa época. Y esa virgen, o sea, la gente de Maipo, en el año 1750, era como la que tenía mayor congregación, eran los que con mayor cantidad de gente venía acá a Aculeo. Pero era un camino, o sea, sumamente largo, peligroso, en el invierno era barro y en el verano era talco, piedra. Y ahí empezaron a pedir que la Virgen se fuera a Maipo. Y hay cartas donde la gente dice que ve a la Virgen, que la vio, estaba ahí la Virgen, y la Virgen estaba pidiendo que se viniera acá. Y llegaron varias cartas ya de Santiago. Tengo algunas acá. Cartas que llegaban de la gente que decía que la Virgen se quería ir a Maipo. Ya, uno de los argumentos, dice, utilizados para el traslado, que tiene que ver con el milagro, la Virgen Purita de Aculeo se quería trasladar a Maipo y así lo manifestaron sus feligreses. En la revista religiosa, La Purísima Concepción de Maipo, del año 1904, destaca la necesidad de hacer cumplir su deseo, diciendo: muy grande y agradable sorpresa debieron sentir los feligreses de Aculeo cuando corrió la noticia de que la Virgen Purísima se había aparecido en un sitio muy cerca del pueblo de Maipo, como para manifestar su deseo soberano de hallarse en medio de los suyos. Luego las apariciones se repitieron en 1755.
Se repitieron y todo el pueblo pudo imponerse del lugar donde se verificaba el milagro. Transmitida la noticia por tradición de padres a hijos, hay personas ancianas en el pueblo de Maipo cuyo testimonio podemos involucrar y señalar el lugar donde se llama el Maitén, bajo el cual se apareció la Virgen Purita. Y en 1755 el arzobispo de Santiago dice, no, y aquí la Virgen parece que sí, efectivamente se quiere ir a Maipo, y trajeron a la Virgen Purita de la doctrina de Culeo, que me parece que es la capilla de Pintué, que ahora hace poco yo sé que la restauraron, y se la llevaron a Maipo, donde está el cementerio de Maipo, el antiguo. Ahí se llevaron a la Virgen, una capilla. 100 años después, terremoto, se vino abajo esa capilla, y una señora donó el terreno donde está hoy día el templo de Maipo, y ahí pusieron a la Virgen Purita, que el 2007 se la robaron. En esa época tenía vestidos, porque después la empezaron a vestir. La empezaron a vestir y se la robaron. Y tenía una data más o menos como la Virgen que está hoy día en la catedral, o sea, en la iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco, la Virgen que está ahí, es la misma Virgen que trajo Pedro de Valdivia, que es una pequeña de madera, pero que está vestida, tiene ropa, pero en realidad es de madera completa. Era la doctrina la que estaba encargada de, en este caso, como fiscalizar a los encomenderos. Porque aquí había mucha encomienda. Y los encomenderos tenían una obligación, que era enseñarles la doctrina, enseñarles el cristianismo a los indígenas. Y a cambio los indígenas trabajaban para el encomendero. O sea, esa era la forma de retribución que los indígenas tenían hacia el encomendero, el hecho de que le estén enseñando la palabra de Dios. Y la doctrina Culeo estaba a cargo de eso, de hacer seguimiento, que estuvieran haciendo... Era como el jefe UTP, pero de la iglesia esa época. Otro lugar importante, la casona Iglesia del Recurso, que es un lugar típico de lo que fue la historia, por lo menos central de Chile, hasta mediados de la década del 60, que era el patrón del fondo, con los inquilinos, los peones. Este es el modelo de sociedad que teníamos hasta hace muy poco. Y donde todavía en nuestro ADN todavía hay resabios de esa organización social, que en tanto en Buin como en Paine vivíamos. Es una iglesia que está pegada a la casa del patrón. Es una casa que está abandonada, tiene una plaza también que era el parque de la entrada de la casa, que pertenecía a la familia Íñiguez. Es un lugar donde hay una explanada delante, ¿no? Sí, pues espacio, hay árboles, como una plaza. Ese terreno, con la reforma agraria, quedó como un terreno comunitario. O sea que son todos dueños. Pero ya mucha gente ha muerto, entonces los títulos del traspaso es un tema enorme y hay mucho choque entre ellos también. Entonces no es posible que no han podido el municipio pedirles como el comodato para poder arreglar acá. Entonces está abandonado. Y hay una tremenda casa ahí y toma también ese modelo de sociedad con la que vivíamos acá, donde también pasaba allá en Buin con la familia Mate. ¿Ese lugar está frente a la escuela del Recurso? Sí, está ahí mismo. Y la gente que vive alrededor son la gente que vivió con la parcelación que hubo de la reforma agraria. Ese pueblo se armó con la reforma agraria. La estación de Buin, que también es importante porque marca el hito desde donde Buin empezó también a surgir, a prosperar, del año 62. Y ahí coloqué la imagen más grande. Esto es del año 62 y ahí se ve el ferrocarril. ¿Qué tal? Bueno, yo no sé si hay aquí... Yo imagino que de pronto son personas que van como de pie ahí, pero yo creo que eso no es para traslado de personas, sino que seguramente iban ahí, pero no tenía ese propósito. Este es el Puente Viejo. La exgobernación, que es del año 81. Este edificio, la gobernación, se construyó durante el gobierno de Balmaceda. En Buin, muchos de los edificios que están en Buin Centro vienen de la época de Balmaceda, como es la cárcel, el Liceo Base 31, que era la escuela de hombres, la escuela consolidada, estaba el hospital también que tenía esta misma forma, el hospital de Buin, y estaba la gobernación, que si ustedes se fijan, si ustedes ven esos edificios, tanto la cárcel, el liceo, la corporación o el edificio de la gobernación, tienen también el mismo diseño, la misma estructura, las ventanas, la puerta grande, fachada continua. Ese también sería un inmueble importante junto con la escuela de hombres, que es donde está... Ahora hay oficinas municipales ahí. Y el hospital también tenía esa misma fachada. Tengo unas fotos también por ahí del hospital. La iglesia de Buin, del año 1888. Esta iglesia
Para el terremoto, la fachada quedó inclinada, quedó así. Estaba así. Por eso estaba cerrado. Y la opción era botarla. Esa era la opción más rápida y la más segura. Porque estaba así. O sea, eso era, pero para cualquier momento se venía abajo. La opción para arreglarla era, o sea, para no botarla y construirla de nuevo, era inyectarle un líquido que venía de Europa a todos los ladrillos. Fue un trabajo que hicieron de relojería, o sea, le inyectaron un líquido para que los ladrillos volvieran, porque el ladrillo se deshacía solo. Entonces la pararon de nuevo y además le pusieron como una especie de muralla encima. O sea, está como que está firmando la fachada. Eso es el estilo. Sí. Entonces, la parte de arriba es como, esto si se alcanza a ver, aquí hay como unos, parece cartulina la cuestión que pusieron arriba, porque se está como moviendo. Se nota inmediatamente que arriba es un material mucho más liviano que el concreto que está abajo. El techito. ¿Y este trabajo duró mucho tiempo? Sí, estuvo por lo menos unos 2 años cerrado, más o menos. Otros lugares importantes, el puente de los Morros, que era como los puentes de Madison, que yo me acuerdo desde que vi la película. Este es el puente de los Morros. El puente de Buin también, y la Estancilla. El cuadrito que aparece es el puente específicamente de los Morros, ¿ya? Desde el año 1906. Luego acá Alto Jagüel, Lindero, que son localidades que, como les decía, fueron comunas y todavía quedan algunas casas antiguas. La capilla de Cervera y de Campuzano, ahí puse la capilla de Campuzano, que esa capilla de Campuzano perteneció al padre Clemente Díaz, que es el padre que es como el más venerado en Maipo. De hecho, la imagen que vieron un busto, que todo esto lo pasé de largo, pero ese busto que va ahí es del padre Clemente Díaz. La calle principal se llama Clemente Díaz, en memoria de este padre, que fue muy importante en Maipo, porque fue el que inauguró la iglesia. Y además trajo a la Virgen, que hoy día todavía está en Maipo. Y también hay una historia entretenida ahí, porque cuando la Virgen, hay un dogma, que es el dogma mariano, que dice que la Virgen se fue en cuerpo y alma al cielo. Se querían celebrar los 50 años del dogma mariano, porque esto fue cuando el Papa declaró eso, fue a mediados de 1850. Entonces, a los 50 años querían poner una Virgen en el cerro, que se viera por de todo Santiago. Y encargaron una a Francia, a París. Y la trajeron. Cuando llega una Virgen tamaño real, con cabellos bien arreglados. Esto no es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos una Virgen que se viera por de toda la ciudad, no se va a ver desde arriba del cerro, nosotros queremos algo más grande. Chuta, ya, bueno, ¿y qué hacemos con la Virgen? Y con el padre Clemente Díaz, no era un padre que venía de un grupo social bajo, sino que él venía de un grupo social importante, que estaba ahí en la política. Dénmela, yo me la llevo a Maipo. Yo me la llevo a Maipo. Y se la pasaron al padre Clemente Díaz, y es una imagen de una Virgen. Si ustedes tienen la oportunidad de ir el 8 de diciembre, o en cualquier momento del año, ir a Maipo y ver la Virgen, es muy similar a una persona real. ¿Está en la parroquia de Maipo? Está en el templo de Maipo, sí. Véanla. Esa es una curiosidad que tiene la imagen de la Virgen, y la tratan como si fuera una persona real. Ella tiene un closet a su ropa para distintas ocasiones. Hay mujeres que la peinan, y solo pueden entrar mujeres a ese cuarto cuando cierran la puerta, no pueden entrar los hombres. Solo las mujeres pueden entrar. Si es como una... ¿Todavía? Cierran la puerta, solo las mujeres pueden entrar, y solamente las mujeres le cambian la ropa a la Virgen. Esa es una curiosidad entonces de Pueblo de Maipo y de la Virgen, para que también y esta capilla es donde el padre Clemente Díaz tenía en su hacienda, en su fondo. Y también estas casas, que al igual que las casas que vimos del recurso, son importantes porque son de la familia Mate. Esta es del fondo del Diamante, que está en un vivero, que se llama el Diamante. Y esta de acá es la que está al frente del Windsor. No sé si ustedes han visto cuando pasaba el Windsor, que al frente hay un parque y una casa antigua que se está viniendo abajo. Esa es la casa de Domingo Mate, de su fondo de los Guindos. Y acá está el fondo del Diamante de don Domingo Mate, Benjamín Mate. Domingo Mate fue político bien reconocido en esa época. Víctor, una consulta respecto a la familia Mate. Entiendo que una de las primeras tomas que hubo
de terreno fue de la familia Mati y que de ahí surgió una de las poblaciones más antiguas. ¿Tiene alguna referencia a eso? ¿En Buin? En Buin hubieron tomas, pero no fueron tomas como las que entendemos ahora, que es tomarme un sitio de forma ilegal. Con este libro ya descubrí que ellos ya tenían el sitio, ya habían comprado el sitio. Yo sé que se refiere a la población del Arturo Prat, ese sector. Ya, el sitio ya estaba comprado, pero en esa época se decía, y estaban los rumores que venían de Santiago a tomarse el terreno. Y la gente fue, se tomó el terreno, pero para protegerlo de la gente que se venía a tomar los sitios acá. Por eso que la gente tiene en el inconsciente que se tomaron el terreno y que por eso les dieron las casas. Como que era yo me tomaba el terreno allá, se lo tomó, toma, ahí están las casas. No, eso ya estaba el terreno cedido para ellos, lo que hicieron fue protegerlo de que no se lo fueran a tomar a otras personas. ¿Y ese terreno era de la familia Mate? Sí, porque todo eso era de la familia Mate. De hecho hay una calle que se llama Bajos de Mate. Y el Bajo de Mate, todo eso es de la familia Mate, el Bajo, que va hacia el río. De hecho hace poco le quisieron cambiar el nombre y la gente no lo aceptó porque eso ya era parte de su identidad. Incluso antes se llamaba el Bajo del Diablo, porque dicen que ahí aparecía el diablo, que era un camino largo, oscuro. La gente veía el diablo ahí. Ya, algunos de los proyectos, de las cosas que hemos hecho, bueno, siempre intentando difundir lo que hacíamos. Ahí estamos con la presidenta Bachelet, que le entregamos el libro, programas de televisión, los cabildos. También hicimos otras cosas como Maipo Renace, no solamente históricas, sino que también organizamos una carrera ciclística. Hicimos también, venía gente de la universidad a conocer la experiencia, campañas solidarias, ayudamos a los damnificados. También tuvimos la posibilidad de participar en encuentros en San Bernardo, donde en este libro tenemos un artículo que habla de los promaucaes. Aquí son distintos autores que escribieron diferentes cosas asociadas al Maipo. Aquí está Rubén Ester. Y ahí nos invitaron y salimos publicados también acá. En el programa Maipo Renace también dimos algunas charlas y me ha tocado ir a algunas universidades también a exponer más o menos lo que les he ido relatando. Una frase de una amiga, Ana Luisa Cabezas, que no puedo acompañar ahora, la Ana Licha, que ella siempre dice, querer es poder, como su frase. Y yo la quise rescatar, la quise traer acá, la quise poner acá porque cuando uno tiene la voluntad y uno también tiene esa inquietud, el hecho de querer hacerlo ya también te está diciendo que es posible hacerlo. Cuando uno lo visualiza, uno ya lo está creando. Querer es poder, es decir, si tú te lo propones, entonces va a ser así. Pero no significa que yo esté sentado esperando a que me llegue, sino significa también que yo tengo que hacerme cargo de eso y empezar a hacer, empezar a actuar. Las palabras se las lleva el viento y el tiempo pasa súper rápido. No sé, yo hoy día puedo estar planificando algo con usted y mañana me puede pasar cualquier cosa y ya no existo. O también pueden pasar los días y finalmente nunca vamos a llegar a nada porque queda también en el infinito. Querer es poder. Tomo también la frase de mi amiga Ana Luisa, que con ella también hemos armado el Maipo Renace y todas estas cosas, las locuras que se nos ocurren. Sitios de interés. Ahí hay algunos lugares que ustedes podrían entrar, que están en internet, que podrían visitar y van a encontrar varias cosas interesantes que hemos sacado de estos libros. Hay historias de viajeras, hay María Graham, por ejemplo, también que anduvo acá en la localidad a inicios del siglo XIX, ella estuvo aquí y habla de Biluco. Y ahí pueden encontrar varias cosas que hemos hecho, pero también hay sitios patrimoniales de otras personas, que igual los puse acá, porque creo que es importante también rescatar y reconocer el trabajo que han hecho otros. Pero si ustedes quieren conocer un poco la historia de WIT, ahí pueden encontrar mucha información. Y como resumen, bueno, nuestro objetivo como Maipo Renace es la protección y difusión de nuestro patrimonio local. La labor que hemos realizado en estos 14 años demuestra que con voluntad, perseverancia y constancia es posible lograr grandes cosas. Los desafíos han sido muchos, pero los resultados han valido la pena. Quisiera invitarlos a reflexionar con una pregunta. ¿Qué acciones concretas podemos realizar hoy para asegurar que la memoria de nuestras localidades se mantenga viva y relevante para las generaciones futuras? Esa es como la pregunta o la invitación que me gustaría dejarles. Yo creo que si están acá es porque hay un interés, hay una inquietud, hay algo que está dando vuelta y la invitación es esa. ¿Qué podemos hacer hoy día
¿Qué cosas concretas? ¿Con qué puedo aportar un poco a eso? Pensemos en cómo podemos seguir construyendo juntos un legado que perdure. Sigamos adelante con pasión, entusiasmo y compromiso. El futuro de nuestro patrimonio depende de todos nosotros. Muchas gracias. Cuando alguien habla del guaso, el campesino, está hablando de Winnie Paine, Paine incluso sobre todo. Porque aquí estaba el guaso que ponen en las revistas, lo que los niños recortan cuando van a hacer un trabajo, el de la manta, el peón que iba de un fundo a otro, los inquilinos que eran los que vivían en el fundo, donde también habían diferencia entre ellos. No era lo mismo un inquilino de un peón, porque el peón era el que iba trabajando de fundo en fundo y el tipo lo ocupaban los patrones y después se iban, eran de temporada. Los inquilinos los que vivían ahí, y entre ellos también había una diferenciación. El color de piel también era sumamente importante, entre ellos mismos. Acá también hubieron esclavos. En Calera de Tango había un lugar donde vendían esclavos. Ahí se ubicaron la mayoría de los esclavos. Y nuestra piel, nuestro ADN, tiene todo ese componente, en este caso descendiente africano, porque mi hipótesis es que los esclavos se mezclaron tanto con los mestizos que se diluyó un poco los rasgos más notorios del africano. Sebastián Vega escribió un libro que se llama Indígenas y esclavos en los valles de Tango y Maipo, es del año 92. Y en ese libro, Sebastián Vega habla de la población esclava de acá, de esta zona. Si los indígenas acá no eran muy productivos, como tal, pues igual tenían que traer. Y nuestra identidad es una identidad campesina, de fundo, de hacienda. Nosotros llevamos muy poco tiempo constituidos como una sociedad como la conocemos en la actualidad. Por eso que hay mucha gente que todavía tiene el inconsciente y hay resabios de que el líder que golpea la mesa, el que te habla duro, fuerte, el autoritario. Y hay mucha gente que tiene todavía como un gusto por ese tipo de liderazgo. Pero porque también hay gente que le acomoda eso. Para mí es mucho más fácil no pensar y que me diga lo que tengo que hacer. O, ¿por qué las mismas elecciones, políticamente también? La gente se deja guiar también por lo que dice el resto. Tampoco sea como el tiempo de pensar en el futuro, lo que va a querer. Es muy de dejarse llevar. Pero porque tenemos ese resabio, el resabio del patrón del fundo, que el que lidera, no llevamos ni 100 años todavía liberados de esa tradición. Cuando el 2060, 2065, vamos a llegar recién 100 años desde que dejamos de ser una sociedad inquilina. Es más, otra cosa que les voy a comentar. Los libros de historia, muy pocos hablan del chileno. Porque tenemos libros que hablan de los descendientes españoles y los indígenas. ¿Y el chileno? ¿El mestizo? ¿Dónde está la historia del mestizo? ¿Dónde está la historia de nosotros? Que no estamos en el grupo ni los indígenas, ni tampoco en el grupo de la élite. ¿Dónde está la historia de los chilenos? Como tal. Por eso también a nosotros nos falta esa identidad. A Chile le falta mucho trabajo historiográfico. Ya llegó una historia, ahora es que están empezando a trabajar el tema. Porque si yo me voy 200, 300 años atrás, ¿dónde me ubico yo en el espectro? ¿Dónde están mis antepasados, mis ancestros en esa historia? ¿Por qué a los niños les cuesta tanto asociar esta historia a ellos? Porque no se visualizan, porque está el indígena y el español. La importancia de hacer historia local tiene que ver con la identidad local, ¿ya? El sentido de pertenencia, ¿ya? El sentirse integrados a una determinada comunidad local o una constelación de comunidades locales, porque Maipo, Alto Jahuel, Huelquén, Pintué, tiene a su vez su propia identidad en el sentido de que es una comunidad que se integra en un conjunto de comunidades más amplio. Y el hecho de que esté llegando mucha gente implica un desafío, que esa gente se integre. ¿Qué quiere decir que se integre? No solamente que registre su domicilio y que si tiene un comercio pague patente o saque la patente del auto, ¿ya? Sino que se compenetre con lo que ha habido en ese lugar antes, con la vida que ahí está presente, porque la vida se hace presente
en el recuerdo de lo que ha habido antes y en la proyección al futuro, ¿ya? Entonces, lo mismo que pasa con la inmigración masiva a nivel del país. Recibimos muchos inmigrantes y no tienen ni idea de la historia de Chile, no tienen ni idea de las costumbres del país. Siguen hablando algunos sus mismos idiomas o dialectos y no se integran a la manera de hablar de los chilenos. Lo mismo a la escala local pasa también en lo que es Comuna de Paine y de Huin, y dentro de ellas cada localidad más pequeña. Entonces, nosotros en lo que hemos conversado en la Corporación Cultural Nuevo Horizonte, y por eso surgió la iniciativa del Círculo de Estudios de Historia, recogiendo otras inquietudes de mucha otra gente, es hacer un aporte, ¿ya? Un aporte que va en la línea de recopilar la información documental escrita y va en la línea de recoger los testimonios orales de la gente viva, sobre todo los de más edad. No le vamos a preguntar a un niño de 5 años.